Seguimos con más información por la pantalla de Canal 2 y si todavía no te tomaste unos días de vacaciones, vamos a dialogar con Turismo Latino acerca de diferentes propuestas para temporada baja para Brasil, para nuestro país vecino. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido a Zoom de Noticias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias y antes que nada, bueno, felicitarlos por las nuevas instalaciones. La verdad que los chicos estuvieron viniendo y faltaba yo nomás, así que felicitaciones porque es todo muy lindo. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí también y bueno, por contarle a la gente acerca de diferentes propuestas para viajar en este mes, temporada baja en Brasil. Así es, hoy trajimos puntualmente, bueno, unas promociones. Ya se arranca la temporada baja, todo lo que es lo que resta de este mes, mayo, junio, ya un poco las vacaciones de julio y después nosotros siempre llamamos baja a lo que es fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bien. Está muy bueno porque hay que aprovechar estos precios, porque después cuando llega el verano las tarifas suben el doble, entonces lo importante siempre, si la gente puede viajar en cualquier época del año, es aprovechar estas promociones. Bien, si te parece entonces vamos a conocer las diferentes promociones. Exactamente, hoy trajimos, bueno, como dice en pantalla, Brasil en temporada baja. La primera placa es Río de Janeiro, con la salida el 14 de junio puntualmente, con los aéreos desde Córdoba, con Gol o con TAM, haciendo escala en San Pablo, los traslados incluidos de entrada y de salida, aeropuerto, hotel y aeropuerto, 7 noches de alojamiento con desayuno, seguro de asistencia médica y los impuestos incluidos. Acá arrancamos desde 14.085 pesos por persona en base doble. Hay que saber que los precios pueden variar más alto de acuerdo a la hotelería que el cliente elija. Uno siempre normalmente trata de que si vas a ir a Río de Janeiro se alojen en una zona segura, como es la zona de Copacabana, que es la zona más turística que tiene Río de Janeiro, en hotelería o frente al mar o máximo 3 o 4 cuadras. Eso siempre es lo ideal y lo que uno recomienda como agencia de viajes. Río de Janeiro es un destino maravilloso para conocerlo, una ciudad muy grande, con muchas andanzas en los 7 días que tenemos en el paquete. La gente puede disfrutar de excursiones opcionales como el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor, conocer playas muy cercanas a Copacabana que son mucho mejores, como Barra de Tijuca, Itapema. La verdad que es un destino totalmente recomendable para viajar. Teniendo en cuenta que bueno, los aéreos, los días, las noches que se va a estar en Río de Janeiro, la promoción, increíble el precio. Y la verdad que el precio es muy barato, muy accesible porque en otro tipo de fechas es un destino que vale más del doble. Bien, si te parece continuamos conociendo más placas, más promociones. Seguimos con Bucios. Bucios es una península que está a 180 kilómetros de Río de Janeiro. Siempre que subimos un poquito más arriba de Río, el clima es mejor, la playa es mejor, el destino es un poquito más lindo. Acá puntualmente también tenemos el mismo cupo aéreo que utilizamos para Río de Janeiro, lo utilizamos para Bucios saliendo el 14 de junio. También con los aéreos desde Córdoba, con escala en San Pablo, a Río de Janeiro y ahí nos trasladamos hasta Bucios en los buses regulares. Los traslados, como decíamos, aeropuerto, hotel y aeropuerto, 7 noches de alojamiento. Acá tenemos media pensión, desayuno y cena, sin las bebidas, seguro de asistencia médica y los impuestos incluidos. Y acá el precio baja un poquito más. Acá tenemos desde 12.600 pesos por persona en base doble. Acá la hotelería cambia, ya no es hoteles como en Río de Janeiro, sino que son estilo posadas, donde se puede conseguir un precio un poquito más económico que en la ciudad de Río de Janeiro. Bien, también una promoción increíble teniendo en cuenta bueno, el aumento de los precios ¿no? en los paquetes turísticos. Exactamente, por eso siempre recalcar que si la gente puede viajar en cualquier época del año, es ideal que agarre estas tarifas de temporada baja. Y aparte Bucios es un destino que tiene más de 20 playas, donde las playas tienen corriente marina cálida y fría, mar planchado tipo Caribe y mar con oleaje para que le gusta hacer deporte extremo como el surf y demás cosas, ¿no? La verdad que es un precio totalmente accesible. ¿Continuamos conociendo algún otro paquete, alguna otra información? Continuamos y ya nos vamos un poco más arriba a lo que es Salvador, en el estado de Bahía. Acá tenemos una salida el 6 de junio
con los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos, aeropuerto, hotel, aeropuerto, 7 noches de alojamiento con desayuno, seguro de asistencia médica y los impuestos incluidos. Y acá arrancamos desde 3.150 pesos por persona. Bien. En base doble. Bien. Exactamente. Bien. Siguiendo con el norte de Brasil, nos vamos a una promo muy buena, que es Costa do Sauípe, que está muy cerquita, saliendo también el 6 de junio, aprovechando el cupo de Salvador de Bahía, los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos, 7 noches de alojamiento con sistema de todo incluido. Bien. Tipo Caribe. Bien. Sistema de todo incluido o sistema de all inclusive, donde las comidas y las bebidas dispuestas para el cliente cuando llega al hotel. Uno dice como el Caribe, lo que cambia por ahí un poco es el sistema del all inclusive, porque es como si fuera una pensión completa abultada, que se le llama. Bien. En el Caribe uno está casi 20 horas al día consumiendo tanto bebidas como comida en distintos restaurantes temáticos. Acá es un poquito como que se disminuye ese tema, pero el cliente se olvida de pagar comidas y bebidas. Bien, podemos ver en cuanto al precio de esta promoción, que es por persona en un plan familiar. Exactamente. Es la única plaquita que trajimos, lo que es Family Plan, que significa 2 adultos y 2 menores de 12 años compartiendo una misma habitación. Bien. Eso tenerlo en cuenta por ahí, en familias numerosas que dice, bueno, por ahí que se les va un poquito el dinero porque obviamente hay que llevar a sus hijos. Bueno, acá puntualmente está muy bueno tomarla porque es una promo en base Family Plan. Bien. Si la gente quiere tomar en base doble o en base triple, ya hay que consultar otros precios. Otro tipo de precios. Bien. Seguimos y nos vamos a Guarajuba, también en el norte de Brasil, con 2 salidas puntuales, el 7 y el 10 de agosto, con los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos, 7 noches de alojamiento, también con sistema de todo incluido. Bien. O sistema de all inclusive. Esto es muy importante, ¿no? El all inclusive. Uno va y se olvida de todo. Sí, en realidad el all inclusive por ahí depende de los destinos. Bien. Hay destinos que por ahí no hace falta el sistema de todo incluido y hay destinos como en estos casos que son más destinos de playa, donde no hay mucho por recorrer y hay que adecuarse a lo que te brinda el hotel. Bien. Sin duda es que la opción del all inclusive es fantástica. Bien. Los impuestos incluidos, y acá arrancamos desde 23.950 pesos por persona en base doble. Acá los números se van un poco más altos porque son otro tipo de playa, otro tipo de clima, es un destino como un poquito más distinto y más de élite que los que venimos nombrando anteriormente. Resaltar los diferentes medios de pago también de turismo latino para sin conocer duda, precios. Sí, sin duda. Acá, como siempre decimos, los medios y la forma de pago, el cliente nos plantea la forma de pago, tarjeta de crédito, cheque, planes de financiación propia. La verdad que son bastante amplios, somos bastante amplios a la hora del pago, así que por eso no hay ningún tipo de problema. Seguimos con más propuestas de turismo latino. Seguimos con más propuestas y acá tenemos una para septiembre, puntualmente el 19 de septiembre, Porto Seguro, también en el estado de Bahía, con los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos, 7 noches de alojamiento con desayuno, el seguro de asistencia médica y los impuestos incluidos. Si te pones a ver en las plaquitas, en la gran mayoría tenemos el seguro médico incluido, que es muy importante a la hora de viajar. Uno por ahí dice, ¿para qué voy a pagar un seguro? Las cosas por ahí suelen pasar y si te pasa algo en un destino que no es tu país, los costos son muy altos. Entonces, está muy bueno siempre tratar de incluir el seguro de asistencia médica. Estar cubiertos, podríamos decirlo de una manera. Esto arranca desde los 15.599 pesos por persona. Acá también los precios pueden variar para arriba porque Porto Seguro es un destino que también ofrece hotelería con sistema de all inclusive. Entonces, si la gente desea ese sistema, obviamente que los precios son un poco más altos. Pero esta promo la verdad que está muy buena. Muy buena para tener en cuenta todas las promociones que estamos viendo hasta el momento. Exactamente. Después de Porto Seguro, muy pegadito, cruzando en una lancha o en una balsa que se le llama, nos vamos a ir a Arrayal de Ayuda, que ya va a aparecer sin dudas en placa. Sí, si el señor director nos acompaña, ahí nos acompaña. Acá está en placa. Arrayal de Ayuda está pegadito a Porto Seguro. Se puede ir por medio terrestre, que tardas un poco más. Si no, llegas al puerto de Porto Seguro, cruzas en una balsa y estás en Arrayal de Ayuda. Bien.
Arraial de Ayuda es totalmente diferente a Puerto Seguro, por más que estén casi enfrentados, pegaditos. Tiene mucho mejor mar, a mi criterio, como conocedor de los lugares. Sí. Y el mar es mucho más calmo que en Puerto Seguro. El centro de Arraial de Ayuda es bello, muy pintoresco, con sus calles empedradas. De noche ofrece muchísima actividad, tanto en restaurantes como en confiterías bailables y barcitos cercanos a la playa. Y es para todo tipo de público. Está muy bueno eso recalcarlo. Acá puntualmente salimos el 13 de junio. Los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos, 7 noches de alojamiento, desayuno, el seguro médico y los impuestos incluidos. Acá arrancamos desde los 14.040 pesos por persona. También, Maxi, increíble las promociones del día de hoy. En base doble. Increíble las promociones del día de hoy. Después de Arraial nos vamos al nordeste de Brasil, a La Pancita, bien arriba, el Caribe brasileño, para mostrarles una salida puntualmente el 8 de mayo, con los aéreos desde Córdoba, los traslados incluidos. Acá tenemos 8 noches de alojamiento. 4 en un destino y 4 en otro destino, ¿verdad? 4 en Natal y 4 en Pipa. Bien. Desayuno y los impuestos incluidos desde 15.180 pesos por persona en... En base doble podíamos ver en pantalla, bueno, esta promoción. Exactamente. La verdad que totalmente variado. Totalmente variadas las promociones en Maxi, también los precios de estas promociones de Turismo Latino. Exactamente, así que no queda más que se acerquen a las oficinas, que consulten por estos paquetitos o por cualquier otro destino que la gente quiera hacer. Bien, rescatar también de Turismo Latino las diferentes maneras de comunicarse, ya sea yendo a la oficina o a través por teléfono, a través de nuestras páginas web, a través de Facebook, que siempre publicamos muchísimo. La verdad que estamos dispuestos a venderle el viaje que la gente quiera. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por estar aquí en Zoom de Noticias y llevarles estas diferentes propuestas a toda la gente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y con toda esta información vamos a compartir una nueva pausa. Ya volvemos.